Paseo, me hace muy feliz acostarme y comer un chocolate de esos de Ye que vienen con maní. Me hace feliz. ¿A ustedes qué les hace feliz? Hay cosas que a nosotros nos dan mucha felicidad. A ver, ¿quién me dice? A mí me hace feliz. A mí me hace feliz. Después del desayuno, del ayuno de aquí, salí a comer pan con tinco donde Lilia. Eso me hace feliz. ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Ah? El mango. Ay, a mí también me hace feliz comer mango de puerco. Y hay pequeñas cosas que nos producen en nosotros felicidad, nos produce mucha alegría. Y en el año 2006, Will Smith protagonizó una película que se llamaba En busca de la felicidad. ¿Quién se vio esa película? Yo creo que esa película todos nos la hemos visto, ¿verdad? Una película muy bonita, muy inspiradora, que narra la historia de un señor, Chris Garnett. Así se pronuncia, ¿verdad? Un hombre de extracción humilde, un hombre afrodescendiente y un hombre que le tocó unos años muy duros en su vida. Vivió en las calles con su hijo. Eso que muestra la película es verdad, la película está basada en un libro de él. Le tocaba dormir con su hijo en los baños, en las iglesias. Le tocó muy duro, muy duro. Al final, sabemos cómo termina la historia, ¿no? Él se vuelve muy rico. De hecho, es un hombre, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Y él decía algo, lo dice en su libro, dice que la felicidad comienza en uno mismo, en la aceptación del individuo, en no dejar que nadie te diga lo que no puedes hacer. Eso es un concepto que da Chris Garnett sobre la felicidad. ¿Dónde buscamos nosotros la felicidad? ¿Qué es lo que nos da así alegría? Que podemos decir, soy feliz. A ver, ¿quién me dice? Muchos son felices en su trabajo, muchos son felices con sus hijos, muchos son felices con el dinero. Pero, ¿en dónde podemos hallar la verdadera felicidad? Yo espero que al final de esta enseñanza usted pueda salir convencido en dónde está su felicidad. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Proverbios. ¿Lo tienen? Vamos a hacer una breve exposición sobre este libro antes de entrar en materia. Este libro de sabiduría hace parte de la sabiduría del pueblo de Israel, junto con el libro de Job y Eclesiastés. Son los libros de la sabiduría. Este libro en el capítulo 1 nos dice quién es el autor de estos proverbios. Dice el versículo 1, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En este primer capítulo se nos dice quién es el autor de estos proverbios. Se dice que es ¿quién? Salomón. Pero no solamente es Salomón. En otros capítulos de este libro se nos dice también que Agur también escribió algunos proverbios, el rey Lamuel y otros sabios que recopilaron unos dichos bajo el gobierno del rey Ezequías. ¿Para qué sirve este libro? Si usted estudia este libro, ¿qué es lo que busca? ¿Qué va a aprender de este libro? Bueno, este mismo capítulo nos dice qué va a obtener usted cuando lee este libro. Y dice el versículo 2 que estos libros de proverbios nos van a ayudar para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad,
para dar sagacidad a los jóvenes, a los simples, a los jóvenes darle inteligencia y cordura, pero también para los sabios. Estos primeros versículos del libro de Proverbios, entonces nos dicen que estos dichos están destinados especialmente a estas personas, a los simples, a los jóvenes, pero también a los sabios. ¿Y será que los simples son los que no tienen sal? ¿Quiénes son los simples de acuerdo a esta palabra? Los simples son aquellas personas que se dejan llevar fácilmente por lo que otro piensa, por lo que otro dice, por lo que otro hace. ¿Cómo dice el dicho que es que? Como Vicente, ¿verdad? Donde va la gente. Pero también es para los jóvenes. Esos jóvenes, porque creen que son jóvenes, todas se la saben. Este libro está destinado para esos jóvenes y específicamente para ese joven que ya está crecido y que se va a ir de su casa. Por ponerle el ejemplo, ese joven que termina el bachillerato y se tiene que ir a otra ciudad a estudiar. Entonces, este libro, estos proverbios, le ayudan a ese joven a saber cómo debe comportarse, cómo va a enfrentar la vida allá afuera sin su mami, sin su papi. Para esto está escrito el libro de Proverbios. Son esos consejos que ese padre, esa madre, le dan a ese hijo que va a salir fuera de su casa. Pero también está destinado a los sabios, aquellas personas que han aprendido por el transcurso de la vida. ¿Y para qué les va a servir este libro de Proverbios a esos sabios? Para tener más experiencia, para saber tener una mejor dirección frente a cada decisión que tienen que tomar en su vida. Como son este libro de Proverbios está compuesto por esos dichos, por esas enseñanzas que ese padre y esa madre desde pequeñito le han dicho a su hijo. Y se compone en los primeros 9 capítulos de unas lecciones que ese padre, que esa madre le está diciendo a su hijo antes de salir de su casa. Unas advertencias. Nosotras las mamás, cuando nuestros hijos están chiquitos y si se tienen que ir para una casa, para otra parte, ¿qué es lo primero que les dice? Mira, si vas a estar en la casa ajena, te comes todo lo que te ponga. Haces el aseo de la cama, secas el baño, no dejes son instrucciones que uno le da al hijo, ¿verdad? Si vas a salir para la calle, no le recibas nada a un extraño, no hables con un extraño. Esta misma preocupación que a veces nosotros nos asalta y le queremos compartir a nuestros hijos es lo que este libro quiere hacer. Darle esas lecciones a ese joven que se va a enfrentar a una nueva vida. Y lo hace a través de unas lecciones. La primera lección va dirigida a que el hijo busque la sabiduría. Sobre todo la sabiduría para que ese joven sea librado del hombre malo, del hombre perverso. De ese joven que cuando va a salir de pronto se encuentra o se hace amigo de una persona no tan santa y entonces el libro le advierte por qué no puede hacerse amigo de ese hombre malo. Le advierte sobre los peligros de ganar el dinero fácil. Ese amigo que de pronto se encuentra ahí afuera que le dice, ven, vamos a hacer tal negocio y vamos a ganar dinero fácil. Esta lección le ayuda a ese joven a saber cómo va a actuar frente a ese hombre que le está diciendo, ven, cojamos por este camino para hacer dinero fácil. La segunda lección va dirigida a que el hijo busque, sea librado del camino del mal, de los hombres malos, pero a ser librado de la mujer ajena.
para que ese hijo no salga como loco a acostarse con la primera mujer que encuentre por el camino. Le advierte sobre los peligros del sexo fácil. La tercera lección la podemos encontrar en el capítulo 3, que son las exhortaciones que le hace ese padre a no olvidarse de la ley, a ponerla por obra, a obedecerla. La lección 4 está dirigida o encaminada a seguirle insistiendo a esa joven de que busque la sabiduría. La lección 5, que está en el capítulo 5, enseña al joven a que se aparte, a que huya de la mujer extraña, de la mujer que es casada, a no ceder frente a esta mujer. Amonesta al joven a que debe amar a su esposa para toda la vida. Le exhorta al joven a que le sea fiel a su esposa. La otra lección la encontramos en el capítulo 6. Aquí se exhorta al joven a ser diligente en el trabajo, a que aprenda cómo manejar el dinero. Le advierte que no debe salir fiador. Y nuevamente vuelve y le advierte sobre el adulterio. En la lección 7 se enfoca entonces aquí a hacerle énfasis a ese joven cómo son las tácticas de esa mujer infiel, de esa mujer adúltera. Le dice al joven, mira, esa mujer adúltera, esa mujer que le es infiel a su esposo, se va a portar de esta manera, te va a seducir de esta manera, te va a decir esto, te va a decir lo otro. Así que si tú, hombre que estás aquí, si tú, mujer que estás aquí, quieres saber cómo hace la mujer adúltera para conquistarte, léete este capítulo y ahí también vas a aprender qué es lo que te va a pasar a ti si te metes con una mujer casada. ¿Cuál es el peligro de ser adúltero? En el capítulo 8, aquí la sabiduría de que viene hablando los otros capítulos se personifica en una mujer que sale a las calles, sale a las plazas, sale a los centros comerciales y empieza a llamar a los hombres, vengan hombres, vengan a adquirir cordura, vengan y aprendan de mí. Por último, la lección 9, que viene del versículo 1 al 18, aquí es la etapa decisiva de ese joven. ¿Qué decisión va a tomar ese joven? Y se le presenta una invitación, tanto la invitación que le hace la mujer sabia, pero también la invitación que le hace la mujer insensata. Ambas preparan un banquete y en ambas, en este capítulo se dice qué le va a pasar al joven si acepta la invitación de la sabia y qué le va a pasar al joven si acepta la invitación de la mujer insensata. Si seguimos mirando el panorama de este libro de Proverbios, vemos que estos proverbios como tales empiezan desde el capítulo 10, versículo 1. Y si tú vas a empezar a leer a partir de este capítulo todos esos refranes, todos esos dichos, tú tienes que entender cuál es el propósito de ese refrán, cuál es el propósito de ese dicho. Y los propósitos son los que hemos venido hablando. ¿Para qué están escritos? ¿Para qué te van a servir? Y ya hemos visto que estos proverbios, unos están atribuidos a Salomón, otros a Gur y otros a la mujer. Entonces, si estamos hablando del libro de Proverbios, ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? Un refrán. Un proverbio es un dicho que expresa una verdad específica de una manera directa y concisa. Los proverbios son frases cortas, producto de una larga experiencia. ¿Cierto? Nosotros tenemos muchos dichos. El que mucho abarca, al que madruga,
otro, dígame otro, Ducho. Cría cuervos. Son frases cortas que traen una enseñanza, ¿cierto? Pero estos proverbios de este libro no son como los proverbios que nosotros solemos emplear para decir unas verdades. Por ejemplo, al que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Pero hay otro proverbio que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿No hay una contradicción ahí? ¿Cierto? Entonces, los proverbios de la Biblia no se contradicen. Porque no olvidemos que toda la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y lo segundo es que los proverbios tienen un nivel moral elevado. El nivel moral de los libros de proverbios no se pueden comparar con los proverbios de los chinos, con los proverbios de los griegos, nada. Porque los proverbios de esta palabra tienen un fundamento. Si con los proverbios adquirimos sabiduría, la Biblia nos enseña que nosotros, para adquirir sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Para ser sabio, para ser entendido, nosotros tenemos que tener el temor de Dios. La sabiduría de otros pueblos, los refranes, los proverbios que son sabios, son muy diferentes a la sabiduría que nos presenta la Biblia. Porque en la palabra, el sentido bíblico de la sabiduría del sabio empieza en el temor a Dios. Nosotros podemos ser lo más inteligentes, podemos tener la sabiduría que nos da la experiencia, pero si no tenemos el temor de Dios, no somos sabios. Es otra sabiduría. Y recuerde que la Biblia habla de diferentes tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo, la sabiduría diabólica. Pero esta sabiduría está basada en el temor a Dios. El temor a Dios que no implica miedo. Ese no es el temor a que se refiere la palabra. El temor a Dios significa respetarle por lo que Él es y responder con nuestra confianza a ese amor que Dios nos da. Es rendirle toda nuestra vida, toda nuestra adoración, todo nuestro servicio y toda nuestra obediencia. Si nosotros no obedecemos a Dios, no tememos a Dios. Si nosotros no adoramos a Dios, no tenemos el temor de Dios. Si nosotros no le servimos a Dios, no tenemos temor a Dios. Tenemos otra cosa, pero el temor como trata la Biblia, no. No es temor. Entonces, teniendo eso en mente, vayamos sí a Proverbios capítulo 3. ¿Qué dice el título de ese capítulo? Dice, exhortación ¿a qué? A la obediencia. Otras versiones dice recomendaciones. Otras versiones dice beneficios de la sabiduría. Este capítulo empieza con una frase hermosa. Dice, hijo mío. Hijo mío, no pierdan el enfoque, que son los consejos de un padre hacia un hijo. Hoy Dios nos está diciendo, hijos míos. La Nueva Traducción Viviente dice, hijitos, como nosotros le podemos decir a nuestros hijos, bebé, nené. ¿Qué otra cosa le podemos decir a nuestros hijos? ¿Ah? Consentido de mamá, escucha. 3 cosas nos está exhortando Dios. Una exhortación que va dirigida a nuestra relación con Él.
Una exhortación que va a nuestras obligaciones que tenemos con Dios y con nuestro prójimo. La primera exhortación que nos dice la encontramos en el versículo 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, ponla en práctica. Y nos da unas razones por las cuales Dios hoy nos está exhortando a que no nos olvidemos de su ley. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 2? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Entonces, si tú quieres llegar bien viejito, si quieres ver a tus nietos, a tus bisnietos, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a Dios. ¿Qué nos dice más? ¿Qué nos está ofreciendo? Longevidad y prosperidad. Pero otra cosa que Dios nos afirma, nos está diciendo, hijitos, no te olvides de mi ley y ponla en práctica, es porque vas a tener gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso lo hallamos en el versículo 4. Pero también nos está exhortando en el versículo 5 a que nos fiemos de todo corazón en Dios y que no nos apoyemos en nuestra propia ¿qué? Prudencia. Eso, apoyarnos en nuestra propia prudencia, significa que vamos a nosotros a creer en lo que yo he aprendido en la universidad, en lo que yo sé, en lo que yo concibo, en lo que yo creo, en mi comprensión, en mis valores. En pocas palabras, Dios nos está exhortando a que confiemos siempre en Él. Siempre en Él. Este libro que nos ayuda a ser sabios nos está diciendo que nunca nos fiemos en nosotros mismos. Que si vamos a tomar una decisión, busquemos siempre la dirección de Dios, por muy pequeña que sea. Que no nos creamos más sabios que Dios. Lo segundo que nos dice es que, versículo 7, que no seamos sabios en nuestra propia opinión y que ¿qué más tenemos que hacer? Temer a Dios, a Jehová y apartarnos del mal. Si yo le temo a Dios, porque le temo, porque sé lo que dice tu palabra, porque le quiero obedecer, eso trae una consecuencia. Y la consecuencia es que yo me aparto del mal. La otra exhortación que Dios nos hace es que debo honrar a Dios con mis bienes. Dios me dice, no te olvides de mi ley, ponla en práctica, porque si tú la pones en práctica vas a tener largura de días, vas a tener muchos años, vas a tener paz. Apártate del mal, y ahora te dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Palabras más, palabras menos me están diciendo que si yo honro, que si yo obedezco a Dios, yo lo debo honrar por aquellas cosas que Él me da. Si yo temo a Dios, si yo obedezco su palabra, si yo sé que todo lo que yo tengo proviene de la mano de Dios, yo debo honrar a mi Padre con esas cosas que Él me da. Cuando yo honro a mi Padre, cuando yo le obedezco, ¿qué dice la palabra? Que yo voy a ser ¿qué? Prosperada. Mis hijos, solo obedeciendo a Dios es que podemos ser prosperados. Quítense eso de la cabeza, que usted va a prosperar entregándole plata a Dios. Eso es mentira. La obediencia
trae la prosperidad. Si usted no obedece a Dios, no le puede ir bien en la vida. Entonces no crea que si usted le da 100,000 pesos a Dios, Dios se lo va a convertir en 1,000,000. Eso no es así. No es así. Porque fíjense que esa recompensa viene cuando yo tengo temor, cuando yo amo a Dios, cuando yo le obedezco, cuando yo le honro, es cuando viene esa recompensa de prosperidad. Si yo me quiero saltar eso, obedecerle, servirle y adorarle, y solamente quiero que Él me dé, no vas a prosperar. Si prosperas, fíjate bien que trae esa prosperidad a tu vida. Ahora bien, entonces, la otra exhortación que Dios me hace es que no menospreciemos su disciplina. Versículo 11. Dice, hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque, y ahí nos dice, ¿por qué no debemos menospreciar la disciplina de Dios? Porque Dios al que ama, como el Padre al Hijo, a quien quiere. No olvidemos que cuando somos disciplinados es porque somos ¿qué? Hijos de Dios y porque Él nos ama. No nos pongamos tristes cuando tenemos la disciplina de Dios. La disciplina de Dios tiene un propósito, es que seamos como Él. Dice el libro de Hebreos que Él nos disciplina para hacernos partícipes de su santidad. Cuando Dios nos disciplina es que Dios nos está corrigiendo para hacernos cada día más parecidos a Él. Entonces no nos pongamos tristes. Y la exhortación es que no la menospreciemos, no la tengamos como poco cosa. Tenga en mente, usted es hijo de Dios, no es bastardo. El libro de Hebreos dice que si Dios no nos disciplina, somos ¿qué? Bastardos, no somos hijos de Dios. A veces uno dice, ¿por qué si esa persona hace esto no le pasa nada? Y si yo lo hago, a mí me pasa algo. Entiende, ese que está allá no es hijo de Dios, tú sí. Tú sí eres hijo de Dios. Y darle gracias en medio de esa circunstancia, en esa disciplina. Dios te está mostrando que eres hijo de Dios y que te ama. No olvidemos, eres hijo y te ama Dios. Así que no menospreciemos la disciplina de Dios. ¿A qué nos exhorta este capítulo 3 de Proverbios? Ahora viene mi relación con mi prójimo. Versículos 27 y 28 nos dice que no debemos negarnos a hacer el bien. No negarnos a hacer el bien a quien es debido. Tú no puedes ver a tu hermano pasando trabajo y decirle, vente mañana. Dios nos exhorta que no podemos hacer eso, que tenemos que ayudar a nuestros hermanos enseguida, en la medida de nuestras posibilidades. No, como dice aquí el proverbio, no, vente mañana, mañana sí. No, Dios dice ahora. Mañana no sabemos qué puede pasar. Mañana de pronto tú no tengas vida. Mañana de pronto esa persona que está pasando trabajo, en el día de mañana puede ser tú. Y puede ser que esa persona que hoy te está demandando un favor sea la que esté bien y en el día de mañana tú seas el que esté mal. Así que Dios nos exhorta a que no nos neguemos a hacer bien a quien es debido. ¿Qué otra cosa nos exhorta Dios en esta mañana? A no intentar mal contra nuestro prójimo, sobre todo cuando nuestro prójimo está confiado. Es decir, cuando ese prójimo no sabe, no sospecha que nosotros le vamos a hacer mal. Dios nos advierte, nos recomienda, no lo hagas. No intentes hacer mal contra tu prójimo.
Versículo 30 nos exhorta: no tengas pleito con nadie sin razón. Palabras más, palabras menos, está diciendo: no seas problemático, no seas peleonero, no compres pelea, no te metas en peleas ajenas. Pablo nos dice: en la medida de sus posibilidades, tengan paz con todo el mundo. Así que deja de pelear tanto con la vecina, con tu hijo, con tu esposo. Dice: no pelees tanto. Versículo 31 nos exhorta, nos ruega Dios: hijo mío, no envidies al hombre injusto. No envidiar la prosperidad del hombre malo. Y no solamente nos exhorta a que no lo envidiemos, sino que no escojamos sus caminos. En pocas palabras, Dios está diciendo: ni se te ocurra imitar lo que Él está haciendo, ni quieras hacer lo que Él está haciendo. Porque si tú crees que haciendo lo que Él hace te va a ir bien, espérate, yo te digo que te va a pasar. A renglón seguido del versículo 31, Dios nos da las razones por las cuales no podemos envidiar a ese hombre o a esa mujer que uno cree que está prosperado y en victoria. A ese hombre que nosotros sabemos que no está bien lo que hace. A ese hombre, esa mujer que nosotros sabemos que no está bien delante de Dios, que aparentemente está prosperando. Pero miren lo que dice la palabra: no debemos envidiar al hombre injusto y mucho menos tratar de escoger sus caminos, porque Dios abomina al perverso. Dios maldice la casa del impío. Mis queridos, si ustedes en su corazón han tenido envidia por la casa de su vecino, porque ese vecino tiene una casa, tiene un piso, tiene unas neveras, tiene un televisor plano, tiene un carro, y ustedes saben de dónde viene esa riqueza, aquí Dios les está diciendo: hijitos, no envidien eso. ¿Saben por qué? Porque yo aborrezco lo que hace él. Yo lo abomino, lo detesto, detesto lo que él hace. No me agrada lo que él hace. La casa de ese impío, hay maldición. No la envidies, no envidies el carro, no lo envidies. No lo debemos envidiar porque él escarnece a los escarnecedores. Dios se burla de ellos. Dios le paga a ellos con su misma moneda. Así que no tengas envidia, no tengas envidia. Te está diciendo: tú que eres justa, tú que eres justo, tú tienes algo más valioso que él no tiene: la comunión conmigo. ¿No lo dice así? Porque, versículo 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos. Tú tienes algo que él debería tener: la comunión con Dios. Mientras la casa de él, la maldición de Dios está sobre él, ¿qué hay sobre tu morada? Dice que es bendecida. Mientras Dios le paga a ellos con su misma moneda, ¿qué te da a ti? Gracia. ¿Qué te da a ti? Honra. Mientras él va a ser deshonrado, tú vas a recibir la honra. Dios nos exhorta en esta mañana a que no envidiemos esos caminos, a que no nos dejamos seducir por ese camino que aparentemente hay bendición. No. Pero entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Por qué Dios insiste tanto en que lo obedezca? Y si nosotros miramos este libro, vemos que estas ordenanzas de ley, lo que Dios hoy nos está rogando que no dejemos de hacerlo, lo que hoy Dios nos ruega para que lo hagamos, están del versículo 1
al 12 y después salta del 27 al 35. Y hay un espacio, hay unos versículos del 13 al 26, que es lo que está como en la mitad. Y es lo que le da sentido a esta palabra. Dice el versículo 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y ya sabemos nosotros que la sabiduría viene ¿de qué? Del temor a Dios. El libro de Proverbios, en este capítulo, encamina que nuestra felicidad está en obedecer esa ley. Que nuestra felicidad está en honrar a Dios con nuestros bienes. Nuestra felicidad está en fiarnos siempre en las cosas que Dios dice, en poner nuestra confianza en Dios. Que nuestra felicidad está en obedecer su ley. Que nuestra verdadera felicidad está en que nosotros no le hagamos daño al prójimo. Que nuestra verdadera felicidad está en que siempre estemos ayudando al prójimo. Que nuestra verdadera felicidad está en que no estemos envidiando lo que el otro hace, lo que el otro tenga. Esa es la verdadera felicidad. Y fíjense que el versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y si haya la sabiduría, si la encuentra es porque no la tiene. Nosotros no tenemos la sabiduría. No está en nosotros esa sabiduría. La palabra dice que el que haya sabiduría obtiene ¿qué? La inteligencia. Estos versículos del 3 a 26 nos dice cuál es la verdadera felicidad y dónde está esa felicidad. ¿Qué es lo que verdaderamente a nosotros nos hace feliz? Nos está diciendo que tú vas a ser feliz cuando tú obedeces a Dios. Que tú vas a ser feliz cuando tú tomas decisiones confiado en lo que Dios dice. Que tú vas a ser feliz cuando te apartes del mal. Que tú vas a ser feliz cuando honras a Dios. Que tú vas a ser feliz cuando amas a tu prójimo. Esa es la felicidad. La felicidad entonces está encaminada ¿a qué? A encontrar esa sabiduría. Porque es que esa sabiduría nos dice qué es lo que verdaderamente es la felicidad para el hombre. Dice que esta sabiduría, la ganancia de tener sabiduría es mejor que cualquier ganancia, que cualquier plata. Dice que su fruto es mejor que el oro. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Todo lo que tú puedes desear en esta vida nunca es comparada con esa sabiduría. Esa sabiduría que te ofrece en su mano derecha vida, en su mano izquierda riqueza. Esa sabiduría que dice que sus caminos, andar en los caminos de la sabiduría es deleitoso. Ahí está tu delicia, tu verdadero placer en deleitarte, en caminar por esa sabiduría. Esa sabiduría es vida. Dice, versículo 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados, gozosos, felices son las que la retienen. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, cuando nosotros tenemos esa sabiduría, dice, entonces es cuando tú vas a tener esa felicidad. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente. Miren esa felicidad, nosotros tener siempre confianza en que todo nos va a salir bien.
Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Vamos a dormir tranquilos, confiados. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos honrando a Dios, porque sabemos que estamos cumpliendo a Dios, porque sabemos que no le estamos haciendo daño a nuestro prójimo, que estamos ayudando al prójimo, porque tenemos buena conciencia. Podemos dormir en paz, tranquilo, porque tenemos esa sabiduría que es mejor que toda la plata, que todo el dinero, que todas las riquezas del mundo. Esa sabiduría la tenemos. Dice, no tendremos temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Dios te va a librar de todo mal. Si tú buscas esa sabiduría, porque hay que buscarla, hay que buscarla. Si tú buscas esa sabiduría, entonces vas a ser feliz. ¿Le parece poco feliz nosotros viviendo de esta manera? Seguro, tenemos prosperidad, vamos a tener largura de vida. ¿Qué más nos dice? No vamos a tropezar, vamos a poder dormir tranquilos. Dice que esa sabiduría es salud para nuestros huesos, medicina. Vamos a estar sanos. ¿Por qué? Porque tenemos esa sabiduría, porque la hemos hallado. Esa es la felicidad. Cuando nosotros aprendemos a temer a Dios, cuando nosotros hacemos de su ley nuestro deleite,